Bueno, compañeros, muy buenos días. Iniciando nuevamente, ya que se nos dio un inconveniente, sean bienvenidos al curso de psicopedagogía, en el cual pues conoceremos algunas teorías sobre el aprendizaje. Ahora hablaremos sobre el aprendizaje significativo. La verdad es que me da mucho gusto el poderles saludar, el poderles ver a través de este medio, sin antes pues agradecer a nuestro creador por permitirnos continuar con salud hasta este momento, ya que estamos viviendo pues momentos muy difíciles por las circunstancias de esta pandemia que atraviesa el país, pero de igual manera pues con la fe puesta en Dios que todo saldrá bien, vamos a continuar pues con nuestra preparación personal y superación académica. Así es que con ustedes hablaremos hoy sobre el tema de en psicopedagogía, sobre un tema muy importante como lo es el aprendizaje significativo, y para ello voy a compartir con ustedes la pantalla para darles a conocer algunas presentaciones. ¿Sí me observan la presentación, compañeros? Sí, licenciada. Muy bien, gracias. Hablaremos sobre lo que es la teoría de la categorización y aprendizaje significativo. Cuando hablamos del aprendizaje significativo, compañeros, son los conocimientos pues que ya las personas tenemos sobre un tema en referencia. Por ejemplo, acá hablamos sobre, según el teórico estadounidense David Ausubel, un tipo de aprendizaje en el que el estudiante asocia la información versionista nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Entonces, ahí sí que este teórico nos habla sobre la importancia de incorporar los conocimientos que el estudiante ya trae. Yo creo que la mayoría de ustedes en las aulas, lo primero que hace es partir de el que conoce el estudiante, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, un tema de ciencias naturales, lo primero que ustedes preguntan a sus alumnos es todo lo que es el entorno. ¿Qué es el medio entorno para usted? ¿O qué es el medio ambiente para usted? ¿O qué? ¿Cómo se clasifican los seres? ¿Verdad? Entonces, así es como ustedes se enfocan con los conocimientos que los estudiantes ya traen. Por ejemplo, realizando una lluvia de ideas de los conocimientos previos que el estudiante posee. Así es que también dice, se critica el sistema educativo por poner mucho énfasis en materia que se considera poco relevante, a la vez omitir contenidos esenciales. Porque algunas veces los sistemas educativos son quizá criticados por la forma de enseñanza, aprendizaje en los establecimientos? Porque lamentablemente algunas veces se dan estos casos, ¿verdad, compañeros? En los cuales se le quiere dar al estudiante pues conocimientos innovadores, olvidando lo que ya posee. Recordemos que el conocimiento que ya una persona trae, asociándolo con nuevos conocimientos o quizá reestructurándolos, ayudarán a obtener conocimientos más grandes o que la enseñanza sea de una manera más práctica. Por ejemplo, se puede pensar que las novelas que son de obligada lectura en los institutos no logran conectar bien con los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los alumnos, pues nosotros sabemos que algunas veces no quieren escuchar historias pasadas o incluso piensan que fueron inciertas. Dice que al ser antiguos no están ambientados en el presente. Este tipo de crítica reconecta una de las teorías más importantes de la psicología constructivista. ¿Por qué? Nosotros nos damos cuenta que en los centros educativos algunas veces a los estudiantes ya no les gusta leer. Implementaron la lectura, es los 10 minutos de los rincones de aprendizaje en el cual el estudiante debería de leer.
pero cómo nos costó a nosotros, compañeros, en ese tiempo, porque para la mayor parte de estudiantes, el tener que leer una obra, el tener que leer una novela, el leer un tema, para ellos les parecía aburrido, ¿verdad? E incluso algunas veces preguntan, ¿y para qué me puede servir esta historia a mí si es algo que ya pasó? Pero recordemos que cuando leemos algunos, de repente, algunos acontecimientos de épocas pasadas, pues nos van a venir a servir. Al igual, los conocimientos que el estudiante ya trae, hay que aprovecharlos para enriquecer nuestros contenidos en los salones de clase o en en nuestro tema en referencia. No sé, compañeros, si tienen alguna preguntita, alguna duda en lo que estamos hablando hasta el momento. Bien, licenciada, lo que usted dice es bien cierto, fíjese. Ayer un niño me pidió una poesía a la patria, ¿verdad? Y le buscaba una si no le gustaba. Entonces, de último me tocó que inventarme una, pero sin rima. Y le dije, mira, le dije, yo no soy muy bueno para rimar, le dije. Y resulta que esa sí le gustó, porque la sentía así al tiempo real. Pero eso es bien cierto lo que usted dice, licenciada. ¿Cómo cuesta inculcarle cultura pasada al niño de hoy, cuando ahorita solo busca cosas nuevas y a veces no son de la mejor calidad, ¿verdad? Porque imagínense, la que yo le había hecho sin rima fue la que más se identificó él. Ajá, eso es lo que usted, eso creo que a todos nos pasa a los que damos clase. Si damos de un modo así, enseñado, cuesta. Entonces, a veces tiene que inventarse uno a ver qué hace con ellos para... Exactamente. Y como les digo, según este teórico estadounidense, David Albert, dice de que nosotros debemos de quizá llevar esa enseñanza-aprendizaje de forma significativa, es decir, utilizando los conocimientos que el estudiante tiene y asociándolos con los nuevos que nosotros le daremos, ¿verdad? Pero que algunas veces los estudiantes aprenden de la forma más práctica, ¿verdad? De lo que se está viviendo en ese instante. ¿Quién fue David acá? Por favor, si nos apoya alguno de los compañeros, se lo agradecería. ¿Quién fue este teórico? ¿Sí? Escuchamos, por favor. Nació en el año 1918 y llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología constructivista. Como tal, tenía mucho énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos del mundo. Partía conociendo la lógica que hay detrás del modo de pensar y actuar del alumno. Muy bien, gracias. Acá está bien claro de que él partía de los conocimientos que el alumno tenía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que algunas veces nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Qué me puede decir usted sobre psicopedagogía? ¿Qué es para usted la psicopedagogía? ¿En qué nos ayuda la psicopedagogía? ¿Sí? Entonces, así partía con los conocimientos previos que el estudiante ya tenía. Se iba directamente al aprendizaje significativo. Acá hablamos, dice, partía conociendo la lógica que hay detrás del modo de pensar y actuar de cada alumno, ¿verdad? Nosotros sabemos de que por quizá incierta, por irónica, que a nosotros nos parezca de repente una opinión de los estudiantes o de los alumnos en las aulas, nosotros debemos de tomársela en cuenta, ¿verdad? No podemos decirle, no, eso no es así, ¿verdad? Sino darle la razón y luego, pues, si no era lógica la respuesta, hacerle una crítica constructiva de manera personal, ¿verdad? Y luego él ya no cometerá los mismos quizá errores que dice que el aprendizaje es significativo, pues la idea de aprendizaje significativo con la que trabajo es la siguiente. El conocimiento verdadero
solo pueden nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya tienen, ¿verdad? Este teórico habla sobre que es más fácil llegar a enseñarle a una persona que ya traiga conocimientos de dicho tema en mención. Por ejemplo, yo lo asocio con una persona que ya traiga conocimientos quizá hablemos sobre un tema de repostería. Ya tienen conocimientos porque de repente en la casa algunos de los familiares han trabajado panadería, por decirles algo, y entonces llegan a estudiar, pues pongámosle al INTECAP un ejemplo, y llegan a perfeccionar esos conocimientos que ya traían, ¿verdad? Entonces, sí, es muy bonito cuando las personas ya asocian los conocimientos, en algunos casos le llaman conocimientos empíricos. ¿Por qué? Porque estos conocimientos son los que no tienen ninguna constancia académica, pero que sí los conocimientos existen, ¿verdad? La teoría de la asimilación permite entender el pilar fundamental del aprendizaje significativo, como los nuevos conocimientos se integran a los viejos. Era lo que yo les hablaba, ¿verdad? Los nuevos conocimientos que usted le dé al alumno se integrarán con los conocimientos que él ya traía para que el trabajo o la actividad que usted realice con él sea de una forma más práctica de realizar. Acá también decimos que la asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura cognitiva más general. De modo que hay una continuidad, ¿verdad? Entre ella y le sirve como expansión de la otra. Acá, pues nosotros podemos dar un ejemplo muy claro, ¿verdad? Hay conocimientos que yo les mencionaba, ya se traen y sirven para perfeccionar, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre estos conocimientos, compañeros? Si de repente nosotros damos, por ejemplo, el profe Carlitos, que ya se dedica a la docencia, podemos decir que él da música, me parece, y cuando él da música, él puede observar en un estudiante si trae pues esa fortaleza, una forma más práctica de poder enseñarle lo que son los términos en la música, ¿verdad, profe Carlitos? Sí, así es, licenciada. Los alumnos traen cierto, bueno, cada quien se le va viendo los talentos para lo cual es más apto, ¿verdad? Cuando ya son diestros en un talento, pues entonces solo queda de darle seguimiento. Ahora, lo difícil es cuando uno no les logra ver el talento desde el inicio. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Empieza a buscar por otro modo para lograr el punto medio, pero eso sí cuesta al menos en la cuestión del arte, porque a algunos les gusta más el arte que a otros, ¿verdad? Entonces, exactamente. Profe Arnold, ¿utiliza usted los conocimientos que el estudiante ya trae cuando usted da sus clases? ¿Toma en cuenta esos conocimientos significativos del estudiante? Sí, Legra, sí, siempre cuando se va a dar un tema, se hace como una pequeña introducción y se puede hacer una apuesta una apuesta en común o una lluvia de ideas para ver los conocimientos previos que tiene el alumno. Siempre, bueno, yo en lo general, siempre lo hago en la mayoría, en mis clases, ¿verdad? E incluso en matemática, ¿verdad? Digamos, ustedes, un ejemplo, la suma, la resta, la saben. Un ejemplo, si uno va a utilizar la potenciación, ¿verdad? Asociarlo con la multiplicación. Y si es raíz cuadrada, pues también, ¿verdad? Es lo contrario de la potenciación, digamos, como activar conocimientos previos en ellos para ello, ¿verdad? Igual en otras áreas como social, natural, digamos, si va a hablar uno de las plantas, y uno empieza a preguntarles cómo son las plantas, si saben cómo están organizadas y todo eso, ¿verdad? Entonces, Exacto. siempre se activan conocimientos previos, ¿verdad? Bueno, en mi caso.
Muy bien, gracias, profe. También hay otros tipos de aprendizaje, compañeros. En otros tipos de aprendizaje nosotros podemos ver el aprendizaje memorístico. Son los nuevos contenidos que van acumulándose en la memoria sin quedar vinculados a los viejos conocimientos por medio de la significación. Esto quiere decir cuando nosotros le dejamos al alumno una guía de estudio, ¿verdad? Y entonces van todas las preguntas y respuestas. Vamos a entrar un poquito acá, ahí sí que a socializar y hacer algunas de repente opiniones propias sobre qué me pueden decir ustedes en sus clases. ¿Les gusta trabajar de forma memorística? ¿Les gusta que el Eh, alumno sea memorístico? pues fíjese de que en algunas áreas sí tiene que ser memorístico uno. Me coloco como alumno, ¿verdad? Y en algunas otras no, como por ejemplo, tal vez sí tiene que ser memorístico uno en áreas como lo que es física fundamental y matemática, que uno siempre tiene que llevar como un procedimiento, ¿ya? Digamos, física fundamental, lo que se refiere a una fórmula, ¿verdad? Tiene que memorizarse uno la fórmula. En ahora referente a áreas como más teóricas, como social, natural, y así que tiene más eh, contenidos teóricos, pues considero que no, porque digamos cuando uno es un poco memorístico, se limita a ciertas situaciones, ¿verdad? Y a veces uno aprende interactuando más con otras personas o sacando más conclusiones o análisis de un determinado tema. Bueno, yo lo considero así. Exactamente. Cuando nosotros a veces, exactamente, cuando nosotros a veces memorizamos, únicamente se nos va a quedar un momento quizá esas respuestas o esas preguntas. Pero cuando nosotros dejamos una respuesta abierta donde el alumno pueda expandirse, dando a conocer lo que le gustó, entendió o aprendió del tema, pues para el alumno va a ser interesante, ¿verdad? Pero que también tiene toda la razón el profe Arnold cuando dice algunas fórmulas hay que aprendérselas. Porque si no se aprende la fórmula, entonces no podrá realizar, valga la redundancia, la ejercitación en sus quizá tareas que les deje en matemáticas o física fundamental, al igual en contabilidad. Hay muchas eh, claves que aprenderse para nosotros poder realizar, por ejemplo, un inventario, ¿verdad? Porque si no, no le vamos a dar el orden lógico al mismo, ¿verdad? Cuando memorizamos, dice que podemos ver como, por ejemplo, aprenderse los nombres de las comunidades autónomas de España, por ejemplo, aprenderse un listado de nombres de los estudiantes. Por ahí dicen que el maestro tiene más desgaste cuando se aprende el nombre de los 400 estudiantes que tiene, ¿verdad? Porque imagínense, aprenderse 400 nombres, ¿verdad? Yo creo que se nos quedan más los nombres de los alumnos que nos dan más quizá dolor de cabeza en las clases, ¿verdad? Que siempre preguntan y como a cada rato estamos, por favor, hijo, haga silencio, por favor. Entonces, ahí se nos va a quedar el nombre porque lo vamos a estar mencionando, pero quedarse 400 nombres en nuestra, ahí sí que es bien difícil en nuestra memoria, ¿verdad? Pero al igual, algunos lo hacemos por llevar un buen control, ¿verdad? Pero lo ideal es trabajar de forma práctica porque en años anteriores sí, la educación era memorística, ¿verdad? La tradicional era memorística. Ahí sí que usted se aprendía todos los países, todos los departamentos de Guatemala, pues que por lógica, pues ahora también se lo tienen que aprender, pero se aprendía uno todo tal y como el maestro lo pedía, ¿verdad? Entonces, también los tipos de aprendizaje significativo. Dice que el aprendizaje de representaciones se trata de la forma más básica del aprendizaje. En ella, pues la persona otorga el significado o símbolo asociado a aquella parte concreta y objetiva de la realidad a la que hace referencia, recurriendo a conceptos
fácilmente disponibles, ¿verdad? Esto es la de representación. Yo quiero hablarles a los estudiantes, por ejemplo, de las herramientas educativas y lo que hago es, para ustedes, ¿esto puede ser una herramienta educativa? ¿Este teléfono puede ser una herramienta educativa? Ustedes me responderán. Sí, ¿verdad? Entonces yo estoy utilizando acá la representación. Estoy dando a conocer que esto es una herramienta educativa. Entonces ustedes pueden llegar a un salón de clase, incluso llevar una, si están en ciencias naturales, llevar una planta y a través de la planta que llevan pueden ir dando a conocer las partes de una planta, ¿verdad? La raíz, el tallo, las hojas, la flor, y el alumno interpretará de esa manera, pues, representativa, más fácil lo que ustedes les están explicando. El aprendizaje por conceptos también es uno de los aprendizajes que creo que todos tomamos muy en cuenta, ¿verdad, compañeros? Dice que este tipo de aprendizaje significativo es parecido al anterior y se apoya para existir de modo que ambos se complementan y encajan entre sí. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. Señor Evelyn, que nos puede dar como ejemplo del aprendizaje por conceptos. No, creo que no está por ahí activado su micrófono. Y si no, pues entonces ahí nos puede apoyar señor Delmi Jacinto. Señor Delmi. Creo que está igual, licenciada. Parece que ella, a ese señor Delmi no le funciona el micrófono. Ah, sí, pues, ajá. Bueno. Alguien que quiera contribuir, por favor, colaborar, por favor, para leer este párrafo, se los voy a agradecer. Para hablar, perdón, para dar un ejemplo del aprendizaje por conceptos. ¿No? ¿Qué es un concepto para ustedes? Licenciada. Sí, sí. Yo considero que, bueno, la otra vez nosotros estábamos viendo la diferencia entre los conceptos y las definiciones. Entonces los conceptos como que enmarcan, podríamos decir, un título. Muy bien. Mientras que las definiciones nos hablan todo referente a ese título, ¿verdad? Por ejemplo, los animales ovíparos, el título, pero ya todo el desglose de la información ya es parte de la definición de ese concepto, ¿verdad? Muy bien, profe. Queremos, entonces queda muy claro que un concepto es partir del tema central, ¿verdad? El tema central de lo que nosotros queremos hablar, ¿verdad? Recuerden que nosotros del concepto de psicopedagogía, déme a conocer que el concepto de psicopedagogía, y usted va a ser bien claro, ¿verdad? A dar simple y sencillamente lo que se le pide. Muy bien, profe Samuel. También hablaremos del aprendizaje de proposiciones, y dice que este aprendizaje es el conocimiento que surge de la combinación lógica del concepto. Recordemos de que ahí sí partimos de la lógica, ¿verdad? Del sentido común que este tema tendrá para nosotros. Por eso constituye de forma del aprendizaje significativo más elaborado. Y a partir de ella es capaz de realizar apreciaciones científicas, matemáticas, filosóficas, muy complejas, ¿verdad? Como es un tipo de aprendizaje que demanda más esfuerzo, que se realiza de modo voluntario y consciente, ¿verdad? Por supuesto, se sirve de dos anteriores tipos de aprendizaje significativo. ¿Por qué? Este aprendizaje de proposiciones es el más centrado, ¿verdad? Es donde ya no vamos a incluir los aprendizajes. Bueno,
Si las partes de la planta, por ejemplo, son la raíz, el tallo, la hoja y hasta ahí, entonces ya cuando hablamos de ese tipo de aprendizaje de proposición es cuando hablamos ya de forma más científica, ¿verdad? De forma más concreta, igual investigando cada una de las partes que posee esta planta. Por ejemplo, ¿qué es el polen? ¿Verdad? La fotosíntesis de esta planta, por decirles algo, entonces ya lo tomamos como con más especificación y de una forma más centrada, ¿verdad? Si hay alguna otra duda sobre lo que ya les mencionaba, compañeros. ¿No? ¿No hay alguna duda? Disculpen. Y si no, pues pasamos a otra teoría. Pasamos a otra de las teorías y le voy a pedir de favor acá que nos apoye el profe Samuel en lo que es esta teoría. Perfecto, licenciada. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una teoría exhaustiva sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Fue creada por el psicólogo suizo del desarrollo Jean Piaget en 1896 a 1980. La teoría se ocupa de la naturaleza del conocimiento y de cómo los humanos gradualmente lo adquieren, lo construyen y lo utilizan. La teoría de Piaget se conoce principalmente como una teoría de la etapa del desarrollo. ¿Continúo, licenciada? Sí, por favor. Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos mentales, resultantes de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Creía que los niños construyen una comprensión del mundo que los rodea, experimentan discrepancias entre lo que saben y lo que descubren en su entorno, y luego ajustan sus ideas en consecuencia. Además, Piaget afirmó que el desarrollo cognitivo está en el centro del organismo humano y que el lenguaje depende del conocimiento y la comprensión adquiridos a través del desarrollo cognitivo. Gracias, profe. Acá, pues, nosotros nos podemos enfocar que esta teoría se refiere y estudia las etapas y capacidades de cada uno de los seres humanos, ¿verdad? De ahí parte este conocimiento. Las etapas sensorial motora. ¿Qué sucede con esta etapa? Dice que es la que se extiende desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. Cuando hablamos de la adquisición del lenguaje es cuando el niño empieza a formular las primeras palabras que va a decir, ¿verdad? En esta etapa, dice, los niños construyen progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante a la coordinación de experiencias como la vista, el oído, con la interacción física de los objetos. Cuando hablamos de la interacción física de los objetos, ya pues nos decía, todo lo que el niño ve es lo que realiza. Todo lo que el niño escucha es lo que va a aprender a decir. ¿Por qué los niños aprenden con las palabras incorrectas o las palabras mal dichas, como nosotros le llamamos? Porque algunas veces en la casa se nos salen esas palabras a nosotros, ¿verdad? Y él lo ve pues de la forma más fácil que lo va a ir aprendiendo. Así es, compañeros. Entonces también acá dice que con los objetos, ¿verdad? Cuando ellos empiezan a tocar las cosas que se les facilitan. Por ejemplo, una pelota, empiezan a tocar un juguete que ustedes dejen e incluso pueden tocar objetos peligrosos para ellos, pero como todavía no han descubierto que son peligrosos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ello. Dice que los bebés adquieren el conocimiento del mundo a partir de las acciones físicas que realizan dentro del mismo. Estas progresan de acción reflexivo e intensiva a la luz del principio del pensamiento simbólico hacia el final de esta. ¿Por qué?
Acá sí que esta etapa sensorial es bien enfocada la palabra lo dice, a la etapa de cada ser humano, ¿verdad? Sé que los niños aprenden que se separan del medio ambiente. Ellos mismos tienen aspectos del medio ambiente, a pesar que se puede estar fuera del alcance de los sentidos del niño. En esta etapa, según el desarrollo de la permanencia del objeto, es uno de los grandes logros. ¿Por qué? Acá yo les daré a conocer esta tabla donde ya especifica las edades. Por ejemplo, ¿verdad? Acá está el subestudio, la edad y la descripción. Un niño que tiene, por ejemplo, los reflejos simples, nacimiento de 6 semanas, ¿verdad? Acá, si nos puede apoyar alguien, por favor, a leer ahí, donde dice la coordinación de la sensación y la acción a través de. Coordinación de la sensación y la acción a través de comportamientos reflexivos. Piaget describe 3 reflejos primarios: la succión de objetos en la boca, seguir objetos interesantes o que se mueven con los ojos, y cerrar la mano cuando un objeto entra en contacto con la palma de la mano. Presión palmar, que es la segunda. Durante las primeras 6 semanas de vida, estos reflejos comienzan a convertirse en acciones voluntarias. Por ejemplo, el reflejo palmar se convierte en un agarre intencional. Muy bien, gracias, señor Evelyn. Acá nos podemos dar cuenta que en el nacimiento de esas 6 semanas, la edad de 6 semanas de un niño, él puede tocar todos los objetos, pero igual llevárselos a la boca, ¿verdad? En ese tiempecito, ¿será que ya los niños, usted le puede dar un objeto y él lo puede distinguir? No, ¿verdad? Solo a través del sonido. Por ejemplo, cuando usted pone cerca de un niño eh, ¿qué les digo? De repente un radio y esa música. Luego, así comúnmente dicen un chinchín, dice la gente, ¿verdad? Cuando les coloca algo a los niños cerca, en otras ocasiones le colocan al niño un listón rojo para que lo pueda observar y eso mantenerlo quieto, ¿verdad? Pero eso sí, de repente un nivel adecuado, porque no, recuerden que los mayas le colocaban un hilo en la frente a los niños para que sus ojos fueran como ellos querían, ¿verdad? Para que ahí pudieran quizá cambiar físicamente la vista de los niños y que todos tenían un parecido, ¿verdad? Porque a todos les colocaban este listoncito rojo en la frente para que ellos estuvieran fijos y viendo hacia arriba. Y ahí sí que nosotros ya no podemos hacer eso con nuestros niños, ¿verdad, compañeros? Sí lo hacían. Siempre me pregunté de dónde habían sacado ese su listón, la idea ese del listón rojo, pero no sabía, fíjense, ahorita que está diciendo usted. Pero en ellos, para poder que todos tuvieran el mismo tipo de ojo, va un poco así como jaladitos, y entonces sí lo hacían en esas épocas. También hablaremos acá, no sé si hasta ahí podemos observar de 6 semanas a 4 meses. Señor María Isabel, no sé si le funciona su micrófono, disculpe. Sí, licenciada. Va. Ahorita la apoyo. Coordinación de la sensación y de 2 tipos de esquemas: hábitos reflejos y relaciones circulares primarias. Reproducción de un evento que inicialmente se produjo por casualidad. El foco principal está todavía en el cuerpo del infante. Como un ejemplo de este tipo de reacción, un niño podría repetir el movimiento de pasar su mano por delante de su... Ya no sé qué más dice ahí. Ahorita le va. Hasta ahí llega. Ajá.
Ahí le va. de su cara. También en esta fase pueden comenzar las reacciones pasivas causadas por el condicionamiento. Muy bien, gracias, señor. Si se dan cuenta acá, está bien claro, ¿verdad? Entonces, podemos ver que era es específicamente el estudio de las etapas de crecimiento del ser humano, ¿verdad? Desde ahí parte el conocimiento en que el ser humano va aprendiendo a diario cómo poderse quizá desenvolver en el medio que lo rodea. Y por último, Licenciada. tenemos acá las fases de la reacción circulares, secundarias, de 4 a 8 meses. No sé si alcanzan a ver ahí, siento que está muy pequeña la letra, no sé si alguien nos puede apoyar con esta lectura. Sí, dice, desarrollo de los infantes. Sí, desarrollo de los infantes se vuelve más orientado a objetos yendo más allá de la autopreocupación. Repiten acciones que traen resultados interesantes o placenteros. Este estado se asocia principalmente con el desarrollo de la... creo que hay unas palabras ahí, pero como están en otro color no se ven, pero dice entre la y la, ajá, es que no están esas palabras. En Ajá. este estadio se producen 3 nuevas habilidades: el agarre intencional de un objeto deseado, las reacciones circulares secundarias y las diferenciaciones entre... Acá nos quedamos, señorito. Ajá. Ok. Gracias, oye, gracias. Cuando hablamos acá sobre esta fase que es de los 4 a los 8 meses, nosotros sabemos que ya se ha quizá alcanzado bastante, quizá el conocimiento del niño, ¿verdad? Ya tiene como que más capacidades intelectuales. Pero también llegamos acá a la última fase de la cual hoy hablaremos y es de 8 a 12 meses. Todos sabemos que a los 12 meses un niño ya tiene un montón de habilidades, ¿verdad? Entre ellas, caminar, platicar, ¿verdad? Porque hay niños que a los 9 meses pues ya se les entiende muy bien lo que nos quieren decir. Por ejemplo, dice coordinación de la vista y el tacto, coordinación de los ojos, manos, coordinación de los planes y la interaccionalidad que el mismo tiene. Esta etapa se asocia principalmente con el desarrollo de la lógica, lo que ya les decía, ¿verdad? Con el desarrollo de la lógica y de la coordinación entre los medios. Esta es una etapa muy importante del desarrollo cerebral, ¿verdad? Lo que llega pues a nosotros, a nuestra mente en este momento es que algunas veces conocemos de casos de niños que de repente han sufrido algún accidente, como por ejemplo, cuando tienen 1 año, los niños pueden recibir